¿Alguna vez leíste una parábola de Jesús o miraste una historia de Jesús y te preguntaste qué significa lo que el maestro quiso decir? Muchas veces cuando leemos las parábolas, es decir, las historias bíblicas que Jesús contaba, las historias propias de la naturaleza o alguna ilustración, intentamos hacer una aplicación enseguida a nuestra vida, una aplicación espiritual. Pero a veces esa aplicación está un poquitito basada más en lo que sentimos y el momento en lo que vivimos que en lo que realmente el maestro quiso decir. Hoy, aquí en Biblia para principiantes, vamos a ver 8 pasos acerca de cómo estudiar una parábola bíblica, una parábola de Jesús, para poder entenderla en su contexto y realmente poder traer el significado que le dio originalmente el maestro a nuestra propia vida. Quédate que lo estudiamos juntos. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una parábola. Bueno, una parábola generalmente es una historia, una ilustración que cuenta Jesús en medio de un sermón o en medio de una discusión o a través de una pregunta, donde intenta revelar una verdad bíblica, generalmente una verdad eterna, una verdad que tiene que ver con el reino de los cielos, con los principios cristianos que son aplicables lógicamente al público en primer lugar que la está recibiendo y por supuesto a nosotros también a través del libro sagrado. Y hoy vamos a ver 8 pasos, cómo podemos hacer para estudiar las parábolas. Algo interesante antes es que las parábolas se encuentran en solamente 3 de los 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas contienen parábolas, pero el libro de Juan no contiene parábolas. Y otra parte importante es que dentro de estos 3 libros hay parábolas que se comparten dentro de los 3 evangelios y hay parábolas que pertenecen a solo 2 evangelios o, por ejemplo, exclusivamente de un evangelio. Esto nos va a ayudar a entenderla mejor. Entonces podemos descargar o buscar en internet, así, un cuadrito como este que te voy a mostrar ahora en pantalla y que justamente muestra acerca de las parábolas, cómo se comparten en los distintos evangelios. Allí tenemos entonces, por ejemplo, la parábola del sembrador que está en Mateo, Marcos y Lucas, como dice el cuadrito, la parábola de la lámpara bajo el almud, ahí está también compartida en Mateo, Marcos y Lucas. Hay algunas parábolas que se comparten solamente en un evangelio, por ejemplo, la semilla que crece en secreto se encuentra solamente en el evangelio de Marcos. La de grano de mostaza se encuentra también en 3 de los evangelios. Algunas, como la de la levadura, solamente se encuentran en Mateo y Lucas, es decir, en 2. Y tenemos una segunda parte, yo puse así otro cuadrito porque no me iba a alcanzar sino el espacio para que se viera bien. Ahí tenemos otra, vamos a bajar ahí rápido a la izquierda con nuestra vista. Los labradores malvados se encuentran en los 3 evangelios. Y por ejemplo, allí tenemos el juez injusto y la viuda que se encuentra solamente en Lucas 18. Esto nos va a ayudar a entender mucho mejor las parábolas si nosotros tenemos esto para poder estudiarla en sus distintos contextos. Bueno, vamos a los pasos entonces, ahora sí. Primer paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primer paso, leer la parábola muchas veces, de arriba a abajo, anotar personajes principal, anotar palabras repetidas, anotar quiénes eran los destinatarios de esa parábola, quiénes estaban allí, ¿no? Eso nos ayuda a comprenderla mejor, intentar de sacar el tema principal, todo eso de la lectura una y otra vez. ¿Quiénes aparecen en la parábola? ¿Qué sucede? ¿Cuál parece ser el propósito principal? ¿Cómo termina la parábola? Todo esto es el primer paso para poder comprender la parábola, leerla varias veces. Segundo paso, tener en cuenta el contexto inmediato. Y aquí hay varias cosas para tener en cuenta acerca del contexto inmediato. Por ejemplo, la parábola que tenemos, ¿responde a una pregunta? ¿Responde a una situación? Mateo 24:45, Jesús dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente que le dará alimento a mi casa hasta que el Hijo del Hombre venga, ¿no? Y entonces Mateo 25, por ejemplo, allí el Evangelio de Mateo pone justamente la parábola de las 10 vírgenes, donde habla de que las vírgenes son prudentes. Y la pregunta de Jesús anteriormente había sido: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y luego cuenta la historia de la parábola de los talentos. Y la pregunta en la parábola de los talentos es, o mejor dicho, la afirmación es cuando la persona desarrolla sus talentos, dice: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí está la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Quién es fiel y prudente? También en la Biblia podemos encontrar que en un momento un escriba, un doctor de la ley, preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contó entonces la parábola del buen samaritano. Algunas parábolas están en este contexto. Otras parábolas están en un contexto, por ejemplo, en un sermón o en un diálogo. No es lo mismo una parábola contada en una conversación que una parábola contada en un sermón, una parábola contada a un individuo que una parábola contada a una multitud. Eso también tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar, porque eso cambia nuestra comprensión del texto bíblico.
Dentro de este mismo punto del contexto, tenemos que ver si hay algunas parábolas alrededor que hablen del mismo tema. Por ejemplo, allí en Lucas, cuando tenemos la parábola de la oveja perdida, tenemos 3 parábolas que hablan del mismo tema: la oveja perdida, el hijo pródigo y la parábola de la moneda perdida. Quiere decir que a la hora de estudiar una de esas parábolas sería conveniente revisar las otras porque están tomando o tocando la misma temática. Entonces eso va a enriquecer mucho más la comprensión que nosotros tengamos de ese texto bíblico, de esa parábola en especial, ¿no? ¿Qué ocurre inmediatamente después de lo que sucede de esa palabra? ¿Cómo es la estocada final, por decirle así, ¿no? El fin del discurso después de haber contado esas parábolas. Entonces eso nos va a ir ayudando a tener, como decíamos, una mejor comprensión del texto, el contexto inmediato, lo que pasa alrededor del texto, otros textos, preguntas, sermones, etc. Otra parte, o el tercer paso ahora, sería investigar el mundo de la parábola. ¿A qué nos referimos con investigar el mundo de la parábola? ¿Qué habría entendido una persona de aquella época cuando comprendía una parábola o una historia bíblica? Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Hay una diferencia cultural en cómo arriamos a los animales aquí en Sudamérica y cómo se arrían los animales en el Oriente. Acá los gauchos, decimos aquí en Argentina, arrían a los animales con los caballos, los empujan, pero en la parte oriental el pastor iba adelante en aquella época, el pastor hablaba y las ovejas le seguían. Por eso la oveja perdida o Juan 10 tienen una connotación muy importante para la gente de la época, porque la gente de la época estaba acostumbrada a ello, ¿no? Entonces es bueno ver qué pasaba, la geografía del lugar, ¿verdad? La agricultura, ¿no es cierto? El trabajo, las relaciones sociales, las costumbres de la época, cómo se comerciaba. Cuando se habla de las bodas en alguna parábola, ¿cómo eran las bodas de aquellos días? ¿Duraban lo que duran en el lugar de origen del cual nosotros somos? ¿Cómo era la invitación en aquella época? Entonces, poder investigar esto a través de las herramientas que mencionamos en videos anteriores, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, libros de costumbres de época, es muy útil, porque logramos comprender mucho mejor el pasaje bíblico si entendemos cómo era el contexto en el cual se escribió y sobre todo el contexto en que las primeras personas pudieron oír. Por ejemplo, la parábola del sembrador, de la viña, el denario, etc., ¿no? No tenemos que asumir nunca que los elementos que estaban en la parábola significan exactamente lo mismo para nosotros. Esa es la realidad. La Biblia trasciende la cultura, pero contiene cuestiones culturales que debemos analizar. Vamos al cuarto paso, definir el tema y la enseñanza principal. Bueno, una vez que hicimos esto, lógicamente poder definir el tema y la enseñanza principal sin caer en lo que algunos caen, que es intentar de encontrarle a cada pelito de la parábola, a cada cascarita de la parábola, un significado, ¿no es cierto?, más allá del que tiene. No, porque las 10 monedas significan, cada moneda significa un aspecto distinto de... No, la parábola no dice eso nunca. Entonces no le podemos hacer decir a la parábola algo que no dice. Y esto es importante atarnos, ¿no? Para no producir, voy de paso a compartir una palabra con ustedes para que vayamos aprendiendo en Biblia para principiantes, una eisegesis del texto. ¿Qué es una eisegesis? Es cuando nosotros le damos un significado al texto que no tiene. Lo que los teólogos hacen es una exégesis. ¿Qué significa exégesis? Extraer el significado que el texto tiene. Y eso es lo que intentamos hacer a través de los métodos que estudiamos en Biblia para principiantes. Extraer el significado de la parábola. Entonces, una vez que la leímos, una vez que la comparamos con las costumbres de su época, una vez que leímos alrededor, podemos entonces sacar cuál fue el tema principal que Jesús quiso decir y cuál fue la enseñanza principal que Jesús quiso decir, ¿no? Otra cosa importante, o quinto punto, ¿no? Quinto paso, preguntar cómo contribuye la parábola al propósito del evangelio. Y para esto también es importante compararla en los distintos evangelios. Si la parábola se encuentra en varios evangelios, Mateo, Marco y Lucas, ¿cómo utilizaron esta parábola los distintos autores? Algunos la utilizaron para hacer un énfasis más medido sobre algún aspecto que sobre otro. Y esto no significa que se contraríen entre sí, sino más bien que cada uno está queriendo resaltar un aspecto especial.
Es como ver un partido de fútbol, ¿no? Vemos un partido de fútbol y algunos hacen un énfasis en lo bueno que fue el atacante que ganó el partido y otros hacen un énfasis en lo malo que fue la defensa que perdió el partido. El partido es el mismo, el resultado es el mismo, pero cada relator intenta de exponer algo de una verdad que se encuentra en un partido de fútbol. Bueno, exactamente lo mismo sucede en la escritura. Cada evangelista intenta resaltar algo que es muy importante, por supuesto, para nuestra comprensión. Cuando se comparte la parábola en varios evangelios, podemos entender esto. De paso, y entre paréntesis, algunos se van a encontrar con que una parábola fue contada por Jesús en un aspecto o en un momento y en otro evangelio en otro momento y con otro público. ¿Significa que están equivocados los evangelistas? No. La Biblia nos trae contradicciones. Lo más probable es que Jesús haya hecho lo que hizo un pastor. ¿Qué hacemos los pastores? Y predicamos un mismo sermón a veces con distintos públicos. ¿Por qué? Porque puede ser que sea la misma necesidad o porque puede ser que querramos hacer un énfasis en especial. Por lo tanto, en vez de encontrar contradicciones en esto, lo que tenemos que encontrar es qué aspecto se quiso resaltar en cada lugar. Entonces, la parábola que estamos estudiando, ¿cómo va con el tema que el evangelista o que el que escribió el evangelio está queriendo resaltar? Paso 6. Bueno, paso 6, perdón, lo mencioné en parte del paso 5, ¿no? Es ver cómo resalta en el evangelio y compararlo con los otros evangelios, viendo las similitudes, las diferencias, como decíamos anteriormente, los detalles agregados, omitidos, etc. Paso 7. Investigar las palabras o textos difíciles. Ahí hay un momento en que en alguna parábola puede tener alguna frase que parezca desubicada. De hecho, vimos una aquí en Biblia para principiantes en un capítulo donde decía cómo resolver textos difíciles y yo usé de ejemplo un texto que a mí me resultó difícil en una parábola allí del libro de Marcos. Así que cualquier cosa, volvé atrás en ese video, cómo resolver textos difíciles. Y vas a encontrar, cuando encontramos en una parábola un texto que parece que no encaja con el resto de la realidad de la parábola, ¿cómo lo estudiamos? Lo abordamos, anotamos las palabras, ¿no es cierto? E intentamos de resolverlo para comprender bien el mensaje. ¿Sí? Una palabra difícil, una expresión extraña, un concepto difícil, todo eso, ¿no? Y entonces estudiamos, como hemos visto en Biblia para principiantes, con las herramientas, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, inteligencia artificial y todo lo que necesitemos para resolver. Esto no quita, de paso, queridos amigos, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿eh? Nadie está negando eso, ¿no? El Espíritu Santo obra en nuestro corazón y nos da la capacidad para que nosotros podamos estudiar y comprender. El mismo Dios que nos da el Espíritu Santo para comprender es el mismo Dios que nos dio a través del Espíritu Santo el raciocinio para investigar. Entonces Dios quiere darnos sabiduría para que nosotros podamos avanzar en el conocimiento de la fe utilizando todas las herramientas que Él nos dio. Dios no denigra la mente humana, ¿no? Dios le dio la inteligencia al ser humano, que bien utilizada puede crecer mucho, sí, lógicamente. Y el punto 8, que es uno de los más importantes, obviamente, extraer la enseñanza y aplicarla a la vida. Bueno, esto es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo hacemos para extraer entonces? Anotamos en un cuaderno lo que hemos aprendido, lo que Jesús quiso decir y cuál es el principio para nosotros. Y lógicamente cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Básicamente, a la hora de estudiar las parábolas hay 3 preguntas finales que deberían resolverse. Primera pregunta, ¿qué dice la parábola? ¿Qué dice? ¿De qué habla? ¿Qué elementos utiliza? Lo segundo es, ¿qué quiso decir? Bueno, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el principio que el Señor Jesús contó a través de esta parábola? Y por último, por supuesto, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con ese principio? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿No? ¿Cómo intento de ser más obediente y tener una conexión más profunda con Dios? Porque esa es la idea de cada una de las parábolas, ¿no? Una parábola no es un acertijo, ni tampoco es de interpretación libre. Una parábola es una historia que nos invita a profundizar más en el amor de Dios y a conocer más su sabiduría y aplicarla mucho más hasta nuestra vida. La parábola está destinada a transformar nuestra vida, por supuesto. Estudiar la Biblia no es solamente aprender qué dice, sino que es aprender básicamente a escuchar al Señor y aplicar esas enseñanzas hacia nosotros, por supuesto. Así que este es el método de 8 pasos para poder estudiar una parábola de la Biblia. Te invito a que lo hagas y déjame en los comentarios allí cuál es la parábola que más te llama la atención y si te animás, hasta qué lección es la que aprendiste y que más toca tu corazón. Que Dios te bendiga, te espero en el próximo capítulo de Biblia para principiantes.